para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, como todos los lunes, para opinar. Y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Marta Reyes, Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías. Un gusto saludarles. Buenas tardes, compañeros. Vámonos con los temas porque arrancaron ya las campañas en este proceso electoral. Estamos ya a muy pocas semanas, concretamente estamos a nada del 6 de junio para este proceso electoral que se titula como el más grande de la historia. Es evidente porque somos cada día más mexicanos y por ello también se hace más grande. Pero bueno, en este tema yo quisiera cuestionarles y ponerlo sobre la mesa. Son dos temas. Uno, el inicio de las campañas como tal y todo lo que con ello conlleva. Lamentablemente la violencia política en muchos sentidos y también está esta decisión que tomó apenas la semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a la polémica que se generó entre el INE y el gobierno del presidente López Obrador y las campañas y las mañaneras. Concretamente, y leo un fragmento de esa decisión que tomó el tribunal, porque me parece importante, dice: en cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública e incluso emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, como la de valorar positivamente a algún gobierno. Parte de lo que dice esta decisión tomada por el Tribunal Electoral. ¿Se podrá hacer? Siempre son temas muy complicados, valga el término, encerrarnos la boca en muchos sentidos y decir: de esto no hables, de esto no menciones. ¿Se podrá, Raúl? Híjole, a ver, si hablas 2 horas todos los días, ¿sí?, sin un guión y vas improvisando y te la vas sacando de la manga y dices verdades y medias verdades y mentiras y tratas de descalificar a quienes no están de acuerdo con tu gobierno y les pones calificativos y juzgas y pones en el atril presidencial, es muy difícil, Paco. Ahora, lo que decidió el tribunal, pues es lo que dice la ley. La ley te permite solamente hablar cuando son estos temas: protección civil, salud, seguridad, sí, y creo que educación. No lo tengo en este momento, pero me parece que serían las excepciones que de alguna forma contempla la ley. Lo que hizo el tribunal, pues, es simplemente ratificar lo mismo que dice la ley, y eso está bien. Aquí el problema es, bueno, si el presidente en la mañanera, como hoy mismo, sí, bueno, pues alega que su pecho no es bodega y pues todas las frases que utiliza el presidente para descalificar a opositores, pues dice que él no se va a quedar callado. Entonces se ve complicado. Aquí lo que se ve y lo que es más difícil es la sanción, Paco. Vamos a suponer que el presidente viole esta ley, que como funcionario público presume algo de lo que está haciendo su gobierno: ya refinería, Dos Bocas, aeropuerto, programas sociales, en fin. Hoy hay que darle un ojo a muchas de las campañas. Muchos de los candidatos de Morena, sí, están asumiendo como el tema de la vacunación como un logro de gobierno. Me parece que es un despropósito utilizar este tema como logro de gobierno, y hay pruebas además. Y de hecho esta mañana el presidente habló del logro en torno a las vacunas. Ahí el punto ya empieza a ser escabroso, Víctor. Totalmente. Raúl utiliza el término de si el presidente presume. Quitemos el presume, porque evidentemente lleva ya un juicio, ¿no? El presumir ya implica un cierto tipo de sanción. Simplemente con hablar del tema, comentaba yo con Raúl hace unas horas, el solo hecho de poner el tema en la mesa, ¿quién te dice que la persona, el receptor, quien lo escuche, lo va a interpretar como una apología, como una promoción, como una presunción o simplemente como información dura? Es muy subjetivo entrar en ese terreno. Por eso es muy complicado y por eso yo dudo mucho de que realmente podamos llevar este proceso electoral en paz. Más tarde que temprano se van a romper esas reglas por endebles, poco claras, poco precisas, pero más que nada porque, caray, en este país tendemos mucho a que las cosas incorrectas las hagamos legales, las cosas que no son correctas les demos forma y les demos legalidad. Al darle legalidad
a ese refreno, a ese freno a la capacidad de un presidente para poder explicar, para poder, que debería de ser en el término estricto, de tener esa capacidad para poder exponer, defender, siendo un presidente, pues es un atributo, como ocurre en otros países, poder defender tu obra. Bueno, aquí le pusimos candados y ahora estamos pagando las consecuencias de esos candados. Sí, y a esto habría que agregar, y espero el comentario de Marta Reyes, si no habría también que estar muy pendientes de los mensajes subliminales, de los mensajes velados, valga el término, Marta. Fíjate que sí, buenas tardes a todos, gracias por este espacio. Bueno, yo coincido con el resto de los que hemos hablado en el tema de que pues están todos llamando a cumplir la ley, y eso me parece preocupante desde por ejemplo, el Acuerdo Nacional por la Democracia que convocó el presidente López Obrador en Palacio Nacional, citando a los gobernadores prácticamente como oyentes de lo que se firmó. Sin el árbitro. Desde ahí me preocupó. Sin el árbitro, exactamente, que también eso es sumamente importante, el desprecio por las instituciones de este país, que se remarca en este pacto por la democracia, o este Acuerdo Nacional por la Democracia, en donde dijimos, bueno, ¿por qué está llamando al presidente a cumplir la ley? Sería cuestión de que todos tengamos la obligación de cumplirla. Lo repite el Instituto Nacional Electoral, lo repite el Tribunal Electoral, y yo diferiría un poco con Víctor en el tema de que son reglas poco claras. Creo que se dice de manera contundente lo que no se puede hacer. El tema es que en México somos expertos en brincarnos la ley y encontrar por dónde burlarla. Las reglas están bien escritas. A grosso modo dice el Tribunal Electoral: abstenerse de propaganda gubernamental. Hoy el presidente en la mañanera la infringió, hablando justamente de lo que mencionan las vacunas, y de cualquier información que pueda influir en las preferencias electorales. Entonces, dice el presidente que él puede referirse y que tiene todo el derecho a hablar de sus detractores como conservadores. No va a decir partidos, pero sí va a hablar, y todos sabemos de quién está hablando. Entonces, la verdad es que creo que es muy preocupante que el presidente convoque a respetar las elecciones y no intrometerse gobernadores, ni él, y el primero que, o uno de los que se mete en el proceso electoral sea inmediatamente él, ¿no? Sí, y ahí cómo distinguir si incurre o no, y quién va a ser de árbitro. ¿Va a haber necesidad de una denuncia o, valga el término, será de oficio, Raúl? Yo creo que, a ver, todos los partidos, Paco, están atentos, especialmente sobre este actor, que aunque no va a aparecer en la boleta, el presidente López Obrador, sí, de alguna forma, pues es la marca, es la marca morena la que viene asociada al presidente. Y los partidos seguramente estarán atentos a cualquier mención, suposición que se pudiera hacer en torno a este asunto. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Acuérdate que las elecciones no solamente se ganan con votos. Hoy lo estamos viendo, sobre todo cuando todavía el INE pues no ha autorizado algunas de las candidaturas. O sea, todo este enredo legal que de alguna forma también forma parte de esto. Los partidos políticos hoy tienen que tener equipos de abogados listos y atentos para levantar las denuncias correspondientes, para hacer las denuncias de lo que de alguna forma va a suceder, esperando que de alguna forma haya alguna autoridad que pueda definir algo que pueda perjudicar al oponente. Eso lo tienen que hacer y seguramente ya lo están haciendo. De hecho, lo que ha venido sucediendo en las últimas horas con el tema de la elección de algunos de los candidatos es exactamente eso, que no entregaron papeles completos, que no se está respetando la equidad de género, o sea, todo esto que de alguna forma estamos observando ya es parte también de ese trabajo legal que también se va a realizar. Entonces, tú bien lo preguntas, ¿quién va a supervisar? Los partidos políticos de oposición. Ahora, ¿quién va a sancionar y cuándo? Ese es el tema, Paco. Estamos a 61 días, 14 horas, 49 minutos de la jornada electoral, de acuerdo al calendario que está publicando el INE en este momento, ¿no? Entonces, pues la verdad es que los van a ir pasando las horas y esto se puede ir violando constantemente. Y luego a lo mejor queda con alguna multa, quizás, que ya se aplican posteriormente a los presupuestos de los partidos políticos, pero por lo pronto el daño ya se
ya se dio, ¿no? El daño, o el ver. beneficio, ¿no, Raúl? El daño o el beneficio, simple, sencillamente caer en una multa y no pasa nada, Víctor. No pasa nada. Es que en política todo lo que se puede pagar con dinero siempre será barato, ¿eh? Porque finalmente es dinero y a veces, y más cuando no es dinero tuyo, es dinero público. Ese es un punto fundamental. Y tiene mucha razón Martita en la aclaración que hace cuando dice que más que reglas claras es el no quererlas acatar. Más bien el término sería, tenemos un exceso de reglas en este país. Tenemos un problema, nuestra desconfianza es tal que hemos hecho un instituto electoral del tamaño de nuestra desconfianza. Y nuestros procesos son del tamaño de nuestra desconfianza. Obviamente, al tener esa desconfianza, hemos generado reglas y más reglas que evidentemente a más reglas y más leyes, pues más susceptibles de ser violentadas y violadas con la mayor facilidad. Me recuerda a los jugadores de fútbol, me decía un amigo que jugó en Europa, decía, ya te caes y te dicen levántate y ponte a jugar. En México son maestros para tirarse por cualquier golpecito, lo has de ver. Nuestros jugadores se caen de todo, cosa que en Europa no se los permiten porque el juego es mucho más rudo. Bueno, lo mismo nos ocurre como sociedad. Aquí los partidos políticos se tiran de todo, a la primera y por todo. Por eso preveo un proceso bastante complicado. Sí, se caen de todo o de nada, pero se caen. Y ahí está el punto, nada, ¿no? Así es. ¿Cómo ves esto, Marta? Fíjense que yo creo que el Tribunal Electoral no le quiso entrar al toro de prohibir las mañaneras. Yo creo que hubiera podido ser más claro, más contundente si de plano dijera durante todo el proceso electoral no hay mañaneras, porque ¿qué vemos en las mañaneras? Son alrededor de casi 600 mañaneras de que empezó el gobierno de López Obrador para acá, en promedio 1 hora y media, 2 horas, a veces se pasa un poquito más el presidente, pero ¿qué vemos en esas mañaneras? Prácticamente es propaganda gubernamental y todo el tiempo estarle tirando a los conservadores, a sus detractores, llamando incluso, ahorita vamos a hablar del tema de la falsa vacunación, montajes a las cosas, en otros momentos les llamaban complot, pero ¿qué otra cosa hay en la mañanera? Me pregunto, ¿qué cosas va a haber en la mañanera en este proceso electoral que no sean estos dos modelos que define el Tribunal Electoral como prohibidos? A mí me preocupa y creo que el tribunal se vio mojigato, por no decir cobarde, en prohibir las mañaneras definitivamente en este tiempo de proceso electoral. No es tanto tiempo y sí podríamos vivir sin ellas, me parece. Rudeza innecesaria, Marta, hombre, las cosas pues ahí están, se ven, y se ha hablado mucho de esta confrontación, no de hoy, sino ya de varios años entre el Instituto Nacional Electoral, su toma de decisiones y que las revierte finalmente el Tribunal Electoral. Concretamente en estos 2 últimos años se ha concentrado aún más, pero ya venían así de mucho tiempo. Insisto, aquí el punto es cómo ir desmenuzando todas esas fallas, todas esos errores o todas esas estrategias de gobierno para poder hacer lo que no se puede hacer y cumplir. Decías hace un momento, Víctor, hay muchas leyes, somos un país de muchas leyes, sí, pero ninguna se cumple, ninguna, por unos o por otros, políticos o ciudadanos, no las cumplimos. Mira, Paco, y ahí está el asunto también, ahí se refleja, bien lo dices, cuando hemos platicado en estos espacios que los hemos visto, los hemos escuchado en nuestra señal, todas las personas del INE, todos los integrantes del Instituto Nacional Electoral ven y dicen, qué bueno que existe un Tribunal Federal Electoral porque es una relación virtuosa, es una relación sana en la que un poder complementa al otro y un poder corrige al otro en sus excesos. Bueno, yo no lo veo así, yo más bien lo veo como que aquí no se ponen de acuerdo muy bien cuáles son las reglas que se deben de seguir, porque es tiro por viaje. Al INE cada rato lo anda descalificando el Tribunal Federal Electoral. Y debo decirte algo, un Tribunal Federal Electoral que en donde hay mucha sospecha de que sí se pone al servicio del presidente en muchos sentidos. Prueba de ello es lo que está pasando con esta cuestión de la mañanera. La autorizaron simplemente porque quisieron estar bien con el presidente. Si realmente se hubieran querido fajar los pantalones, hubieran dicho, señor, se quitan las mañaneras, pero era un paquete demasiado grande para ellos, así lo entiendo. No, imagínate, sueltan al tigre con esta resolución, Raúl. No, a ver, déjame. Víctor, en días pasados que platicaba con él defendía la mañanera. Ahorita me llama la atención que no está en esta misma línea. Él decía, el presidente tiene derecho la defendió, a expresar
ahorita no. No la defendió. Yo estaba esperando. Sí. Yo estaba esperando que lo dijera, dije, a ver, sí, pero no, a ver, me parece, yo creo que estamos pecando de una sobreregulación. Yo sí coincido con Víctor en eso, en que hay una sobreregulación de todo y ha sido muy compleja de alguna forma todo lo que hemos tratado por la desconfianza. Y lo peor es que esto no ha llevado tampoco a resoluciones que nos satisfagan como sociedad. Está el caso del Estado de México, de las credenciales, ¿se acordarán ustedes de Peña Nieto? No me acuerdo cómo se llamaban, ¿sí? Que eran como tarjetas de apoyo para... Sí, no recuerdo, tenía un concepto. Recordarás también las Monex, tienes toda la razón. A ver, ¿y qué pasó? No pasó nada, ¿sí? Recordarás también las trampas constantes del Partido Verde, ¿sí? En que programaban sus campañas a lo largo del año con sus legisladores para estar violando, o bueno, para estar presentes, ¿sí? Constantemente a través de los funcionarios y legisladores del Partido Verde. Un asunto mañoso, tramposo, sí, y tampoco pasó nada. Entonces pareciera que muchas veces este tipo de trampas que hacen o que utilizan los partidos políticos, simplemente no pasa nada, y eso es lo que nos ha dañado. A mí me parece que es el momento de aplicar la ley. La ley más importante en nuestro país, la Constitución, y de ahí parte todo. Entonces tenemos que ser respetuosos de lo que dice la ley, y sea INE, sea tribunal, sean partidos políticos, tendríamos que ajustarnos a lo que lo dice la ley. Lamentablemente, muchas veces la interpretación de la ley que hacen los partidos políticos nos permite esta manga ancha que la estamos viendo, y por eso tenemos asuntos como el de Félix Salgado Macedonio, por eso tenemos asuntos como hoy el del señor candidato de Michoacán y otras tantas candidaturas que hoy están cuestionándose. ¿Por qué? Porque seguramente pensaron, falta un papel, luego lo complemento. Oye, falta un registro, pues al rato lo complemento. Ahora sí que el INE, ante los ojos observadores que hay de todo mundo y sobre todo de este personaje importante que se llama López Obrador, que, bueno, pues lo tiene en el ojo de la mira, ¿sí? Entonces, yo creo que esto está haciendo las cosas muy complejas. Por lo que decía Víctor, y tiene mucha razón, el tema es que lo que se puede pagar con dinero sale muy barato, porque, pues, digo, finalmente sí vimos consecuencias con Monex, vimos consecuencias con lo del Verde cuando utilizó artistas para promocionar en Twitter campañas, etcétera. Hubo multas, pero pues finalmente le sale mucho más barato, digamos, pagar esas multas que lo que ganaron con esas trampas. Creo que aquí el tema que tiene que cambiar es cómo se castiga a un infractor de la ley, más allá de con dinero que ni es suyo, que son prerrogativas que le otorgamos los mexicanos de nuestros impuestos. A lo mejor perder candidaturas, a lo mejor poder, no sé, algo que en realidad les dé desventaja, o bueno, que su trampa les tenga consecuencias reales para lo que ellos quieren llegar a representar, porque finalmente los puestos de elección popular les llegan igual que el dinero, ¿no? Y como se decía antes, porque aquí el tema es que haya justicia y que esa justicia sea pronta y expedita. O sea, no esperar a que pasó el proceso electoral, revisamos, analizamos y ¿sabes qué? Sí, te multo aunque tu candidato salió ganador con tus trampas. Ese es el punto. No sirve de nada. Lo platicaba yo hace más o menos un mes con Lorenzo Córdoba, justamente en una entrevista, y le decía yo esto, o sea, ¿cómo es posible que una multa sea todo el castigo para la violación de un proceso electoral, y en este caso tan importante? Todos los procesos son importantes, pero en este caso tan relevante para el futuro del país, y que no se tenga ese tipo de situaciones. Hoy el tema, y lo voy a sacar porque tal vez un castigo a punto puede ser el de Salgado Macedonio, pero todavía no hay nada resuelto en el entorno, Víctor. Paco, no olvidemos la sanción que se marcó por no presentar los reportes correctos de las precampañas. Por algún error, tal vez de ellos del balance que hicieron, el castigo que pusieron es, se le quita la candidatura al sujeto. Eso sí duele. Excelente. Fíjate nada más, eso sí duele, ¿eh? Claro. Se la quitaron y ahora pues están gritando, pero a los cuatro vientos. Ahora quieren que desaparezca el INE por esa regla que ellos mismos pusieron. Pero si hubieran dicho,
vamos a multarlos con $1 millón de pesos, no hombre, ahorita estarían quitados de la pena. Esa es la realidad. Y suena más fuerte la voz de quienes cometieron presuntamente la falta, porque ahora dices desaparecer al INE o juicio político a los consejeros electorales. Suena más fuerte. Sí. Sí, a ver, pero hay otra consecuencia, Paco, hay otra consecuencia que tú la has puesto sobre la mesa, ¿sí? Es, a ver, ¿esto a dónde nos va a llevar? Estamos a 61 días de que la jornada electoral, estamos empezando las campañas, viene toda esta vorágine de información, de mensajes, de verdades, de medias verdades, de mentiras, sí, y el ciudadano simplemente nos convertimos en receptores. Ahorita hay dos casos que me llaman la atención. Uno, el caso de Chihuahua, sí, entre el gobernador y la alcaldesa, que es candidata, sí, del mismo partido Acción Nacional, sí. A ver, yo a este momento tengo duda si los recibos notariados que presentó el gobernador como un soborno de Duarte a la candidata, pues eso la verdad es que es muy delicado, es muy grave. ¿Sí? Si hay elementos, pues la señora no debería ser candidata. Si es mentira, mal por el gobernador y debe haber algún tipo de sanción para quien invente de alguna forma ese tipo de cosas. Ya ¿sí? vinculada el caso a proceso, de Félix Salgado Macedón. Ya vinculada Por hoy eso, a proceso. A ver, pero... Bueno, ver, Raúl, perdón que interrumpa hoy, otra Paco. vez. Y sigue libre y puede Pero, seguir en ¿recuerdas campaña? el caso? Claro, pero no vayamos tan lejos, es que esto lo traemos desde tiempo atrás. Oiga, no le costó, a Ricardo Anaya no le costó casi la presidencia, toda esa, que ahora sabemos, fueron cuestiones prácticamente inventadas y que le armaron casi un juicio que lo mandó a llamar la Procuraduría y lo traían como un indiciado, y no nos la llevamos así todo el tiempo. Le acabaron su campaña. A ver, y justamente porque cuando terminó la campaña y ganó otro, simplemente usted perdone y aquí se acabó todo el asunto. Ahí ya entramos es que la historia la tenemos desde atrás. Ahí ya entramos al otro tema para opinar, que es la guerra sucia y la violencia política, en muchos sentidos. Lo comentabas esta mañana, Víctor Hugo, las diferentes ramificaciones que tiene la violencia política, porque estábamos en principio hablando exclusivamente de aquellos homicidios cometidos en buena medida por los grupos del crimen organizado, y no faltan los de cuello blanco. Yo hacía mi ejercicio, si me permiten. A ver, Marta, adelante, por Martita, favor. adelante. No, nada más aquí, que justamente creo que tenemos un problema grave en este tema de poder postular o no candidatos que tengan alguna investigación. Uno diría, y en el caso de Félix Salgado Macedonio, bueno, fue nacional el reclamo de cómo es posible que candidatearan o postularan o registraran a alguien que tenía una investigación por violación, por acoso sexual, por abuso, etcétera. Aquí está el tema de Maru Campos también, y digo yo, o simple y llanamente diría uno, bueno, si una persona tiene un proceso penal abierto, alguna investigación, alguna acusación, simple y llanamente no tendría por qué ser postulada por ningún partido. Pero aquí está la otra cara de la moneda. Pudiera ser un arma de los detractores justamente para ahora sí que eliminarlos de la carrera. Entonces creo que sí estamos ante un tema muy delicado, pero también hay que decirlo, ¿desde cuándo vienen esas investigaciones? Justamente surgen en tiempo electoral como una acusación y no hay investigación antes, ahí sí tendríamos que tener cautela de qué vamos a hacer. Pero tanto el caso de Maru Campos como el tema de Félix Salgado Macedonio son temas que vienen desde antes. Obviamente Félix Salgado Macedonio muchísimos años antes. Maru Campos, me parece que las acusaciones de Javier Corral comenzaron, si no me equivoco, por ahí del mes de noviembre, diciembre. Entonces, ahí sí, a lo mejor sería cuestión de ver qué en realidad es o no el tema de los recibos, etcétera. Pero sí estamos ante un tema delicado. Ni había investigación, ni la va a haber. Es un escándalo electoral, ¿sí? Sacar el trapito al sol, quemar al que le toque quemar, y no pasa nada, Raúl. Ese es el tema, Paco, Marta, Víctor. Me parece que ahí está lo delicado de este asunto. ¿Sí?
si estos son asuntos que nacen con un propósito político electoral para desacreditar a alguien, sí, y no hay ningún elemento. Por eso me parece que es muy grave lo que puede suceder en una situación de este tipo, porque puedes quitarle la oportunidad a alguien que pueda hacer un buen trabajo, una buena candidata, que pudiera ser una buena gobernadora, sí, simplemente por un hecho de guerra sucia. Entonces, me parece que hacen y urgen estos ejercicios de verificado. Urge que tengamos los ciudadanos estos elementos de poder tener claro si lo que se está diciendo sobre tal o cual candidato es cierto o no es cierto, porque te quedas finalmente con la duda. Félix Salgado Macedonio, todo el mundo tiene claro que tenía denuncias desde hace muchos años de abuso sexual, de abuso sobre algunas personas. Eso, de alguna forma, pues sí, no ha sido sentenciado, un grave problema que tenemos en nuestra ley hasta el momento, pero ese tipo de hechos, si lo bajas a cada uno de los candidatos a gobiernos de estado, a gobiernos municipales, a diputados, bueno, ¿para qué te cuento? Son miles los que de alguna forma ya hoy están en campaña y que empieza a salir ya esta mugre y el ciudadano se queda pues con necesidad de tener una más información. O la otra, que también tiene un efecto negativo malo para la democracia. ¿Sabes qué? Otra vez lo mismo. Otra vez con su mugre, al diablo, mejor yo no participo. Y entonces dejas que unos poquitos, unos cuantos, tomen las decisiones importantes de quienes nos van a gobernar. ¿Por qué? Porque eso desanima también la participación de los ciudadanos. Así es. Víctor, te siento nervioso. Venga. Es que me quedo con las ideas y ahora sí, como dicen, mi pecho no es bodega, diría el clásico, ¿verdad? Dices, investigación judicial, dice Martita, procesos penales, causas abiertas, investigaciones, son términos que están terriblemente devaluados en este país. Como cuando dicen las autoridades, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Ya sabes lo que eso significa en este país, que no se va a llegar a ningún lado. Vamos a crear una comisión para encontrar la verdad. Ya se fastidió el asunto, tampoco vamos a llegar a ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un deterioro de instituciones terribles, donde nuestra clase política, dentro de su bajeza y de su pobreza de miras, las utiliza para golpear, las utiliza para golpear al contrario, las utiliza para desprestigiar, no para que sirvan, no para que funcionen. Está claro, un país es fuerte en la medida que tiene instituciones fuertes e independientes. En este país, desafortunadamente, nuestras instituciones siguen al servicio del político en turno fuerte. Ahora, esta parte que yo le llamo guerra sucia y que es parte, sí, sin duda, de la violencia política, bien, y comparto lo que acabas de decir, Víctor, pero hay otra parte que sí nos debe de preocupar y lo hemos venido de alguna manera tocando en los distintos espacios de Meganoticias y evidentemente en los espacios de opinión como este, que es el tema de la violencia política, de los homicidios, ¿sí? De los crímenes por el poder. Y ahí llevamos ya varios meses con esta situación, cuando apenas se está arrancando hoy las campañas, pero el proceso ya tiene un rato y las cosas, no hay semana en que no estemos hablando de por lo menos un político, un candidato asesinado en medio de esta situación. Marta. Fíjate que justamente hay datos de la consultora Etelec que ellos van llevando la contabilización justamente de estos homicidios y de personas relacionados con la política. Hay 65 antes de que arranque el proceso electoral. Y mira, hay un dato que a mí cuando leía este reporte me preocupó de manera importante. 74% de los asesinados eran opositores al gobierno. Y no me refiero al gobierno federal, sino al gobierno en el poder, en su estado, en su municipio, etcétera. Entonces, eso preocupa por 74%. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia política, los asesinatos por cuestiones políticas en el país no se dan siempre, o en la mayoría de los casos, por parte del crimen organizado, que también sabemos juega un papel muy importante en los procesos electorales, sino es gente que está peleando por el poder y que es capaz de terminar con una vida por posicionarse en un puesto de elección popular. Gravísimo eso que estamos viviendo y con este énfasis en que viene de parte de opositores al que mataron. Eso a mí me preocupa muchísimo, sobre todo que hay impunidad como en todos los delitos en México. Todo por el poder, Raúl.
Enorme impunidad, así es. Y como bien lo dice Marta, o sea, ¿cuántos ejemplos pueden ser que argumentando crimen organizado, ¿sí?, pues puedan de alguna forma atacar a sus contrincantes de carácter político, sí, con ese pretexto, como lo está señalando perfectamente Marta? Me parece muy delicado y seguimos en medio de esta gran impunidad, pues con ese dicho de plata o plomo. Y no me preocupa quizás las grandes elecciones o las elecciones de estados muy importantes. Me preocupa ese pequeño municipio que está en la zona sur de Zacatecas o está en el norte del estado de Jalisco, alejado de zonas urbanas. Si en zonas urbanas el crimen organizado se mueve a sus anchas, a cualquier hora del día, ataca sin ningún recato, ¿sí? Imagínate en aquel pequeño municipio que se encuentra en Puebla y que pues el crimen organizado quiere imponer ahí a su jefe de policía, ¿sí? Que eso está documentado que funciona. Entonces, la verdad es que el político en México está en una situación de mucha vulnerabilidad. Por un tema, ahorita los ataques de carácter político y mañana pasado, sí, con condiciones de esas fuerzas de poder que realmente existen, y aunque dicen que es en el 30% del país, dicen los estadounidenses, sí, yo creo que puede ser más, puede ser menos, pero me parece que hay presiones importantes en este sentido, ¿no? Y que se suma a esto que de alguna forma estamos señalando, intimidarlos, asustarlos, amenazarlos. Sí, es un asunto muy delicado y eso a fin de cuentas pues pone en una posición de debilidad a nuestra democracia, Paco. Sí, y bueno, yo creo que justamente esto te acabas de mencionar, desmenuzar todo de lo que estamos hablando hoy, sí, para que nuestro auditorio tenga todas las herramientas, plena conciencia de lo que se está jugando en este proceso electoral, porque todo nos pega. Vamos, si estamos hablando de que el 30 o el 35%, según autoridades norteamericanas, 30 o 35% del país está en manos, y yo digo que se quedan cortos, si está en manos del crimen organizado en el país, pues, ¿qué país esperamos para los próximos años? ¿Qué sociedad, qué situaciones? Inseguridad, violencia, nuestro tema económico también ahí va metido. Vamos, en muchos sentidos nos pega que las cosas estén sucediendo así, Víctor. Mira, ahí está el caso de José Guadalupe Rojo, que hoy lo comentaba el presidente en la mañana. Él quiere ser diputado precisamente en ese lugar perdido que habla Raúl, que puede ser Puebla, que puede ser Oaxaca, que puede ser Guerrero. Él está en Colima. Hazme el favor, está amenazado de muerte por el presidente y secretario electoral. Digo, nada más. O sea, nada más, por el presidente municipal y el secretario electoral, que le están diciendo, si tú sigues buscando la candidatura, te vamos a matar. Fíjate nada más las reglas del juego. Ahora, volviendo un poquito a esto de la violencia política, sí, yo comentaba con ustedes. Perdón que te interrumpa. ¿Y la autoridad? Ya ha denunciado en la conferencia matutina, ¿y la autoridad? Buena pregunta. Es que no lo han matado, bueno, entonces pues, hasta que haya un delito. Es que no lo han matado, tendrían que matarlo para que vieran exactamente lo que dice Marta. Terrible. Ahora, nada más para definir, reflexionaba yo en torno a la violencia política. Sí, está la violencia del crimen organizado, pero también está la violencia, ya bien lo han dicho ustedes, de los políticos metidos en el crimen organizado, que también hay un crimen organizado, hay una criminalidad organizada, pero son políticos. Son los caciques, son los que tienen armas, son los que tienen dinero, son los que tienen recursos y juegan a eso. Y hay una política sucia también que es de otro nivel, pues ahí no se matan, pero sí es una política sucia en la que tú denostas al contrincante, le sacas, el caso de Chihuahua, por ejemplo, sería para mí un ejemplo de política sucia, ¿no? Pero en fin, pero hay otros que sí matan, que son los políticos que están metidos precisamente en una vinculación medio extraña y rara con el crimen organizado o que son parte del crimen organizado. Al final del día es el dinero, es el dinero lo que están buscando. Caray, vaya circunstancia. Con todo esto que acabamos de platicar, ¿qué perspectivas podemos tener con respecto al proceso electoral del 6 de junio próximo? Marta. Fíjate que a mí me preocupa mucho este tema último que toca Víctor Hugo, en el asunto de
esta guerra sucia. Creo que ha permeado el tema de la guerra sucia desde hace varios procesos electorales en el que hemos señalado a los periodistas, es que ya no vemos propuestas, ya no vemos soluciones a los grandes problemas del país, que bueno, son la pobreza añeja, es la desigualdad, es ahora el tema de salud, que creo que todos volteamos a ver a raíz de la pandemia, nos importó mucho más el tema de salud y que tan olvidado está en las campañas y que con el tema de medicamentos y falta de medicinas y falta de insumos, etcétera, se agudizó también. Creo que hemos dejado de ver propuestas de solución a los grandes problemas y solamente vemos ataques. Y lo que yo quisiera platicar con nuestro auditorio y colocar sobre la reflexión es el tema de la polarización. Y no solamente viene esta polarización del gobierno federal, que lo vemos en todas las mañaneras, lo vemos en muchos discursos y lo vamos a comenzar a ver, o ya los empezamos a ver. Hay por ahí un spot del Partido de Acción Nacional bastante reprobable, yo como árbitro electoral lo hubiera detenido, pero en fin, viene esa invitación a polarizarnos. Yo hice una entrevista hace unos días sobre ese tema y es una naturaleza humana el sentirnos parte de uno u otro grupo. Estamos buscándolo porque tenemos como humanos sentido de pertenencia. Y esto es lo que despiertan los políticos y lamentablemente a través de la polarización. Yo formo parte de este grupo, pero entonces voy en contra de este otro. Hay que aprender nosotros a ser un poquito más racionales e identificar que esos no son los mensajes que necesita el país ni los que nos van a solucionar. Defendiendo a un político no vamos a lograr que la educación, la salud y todos los problemas que tenemos se nos arreglen por añadidura. Creo yo que tendríamos que ser un poco más maduros en cuestión de pensamiento y de tragarnos los mensajes que nos van a empezar a dar. Son indefendibles, mi querida Marta. Estaba yo, mientras te escuchaba yo con atención, estaba yo recapitulando esto que mencionaba tanto Raúl como Víctor, el tema de Corral y de Maru Campos, la candidata, el tema, por supuesto, mencionabas tú, de José Guadalupe Campos, si no mal recuerdo. No, José Guadalupe Rojas. José Guadalupe Rojo. El tema de Clara Luz Flores y Adrián de la Garza en Nuevo León, lanzándose de todo, el tema de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, con Jorge Hangrón, por mencionar tan solo algunos. Y bien menciona Marta, no hay, como es costumbre, no hay propuestas, no hay soluciones. Y cuando hablabas tú de los problemas, Marta, decía yo, en el momento en que se solucionen los problemas que tiene México, como político, ¿qué vendo? No tengo nada que vender porque la solución ya está dada. Entonces, les conviene no resolver los problemas para tener de qué hablar, qué prometer en campañas. Te voy a solucionar el problema económico, el problema agrícola. Y a la realidad, cuando llegan al poder, se olvidan de lo que prometieron y se olvidan de lo que hay abajo. Nadie les va a reclamar. Y si les reclaman, no se oye. Ya están ahí. No se oye. Esa es la triste realidad de la política, y no solo en México, quiero aclarar, yo creo que también en muchas otras latitudes del mundo pasa exactamente lo mismo y no aprendemos, Raúl. Pero sí, perdón, Paco, que a ver, Víctor. Pero sí hay diferencia, Déjame decirte algo. En otros países hay una sociedad más preparada. No sé si la palabra sea preparada, por lo menos ves a una sociedad que se indigna y que se levanta. Ve en Francia, aumentan el pasaje y sale la gente a las calles a pedir la destitución del presidente y a quemar vehículos y a quemar. ¿Por qué? Porque están reclamando que les quitaron una prestación social que consideraban importante. Y los escuchan. O ve en Alemania que les quitaron vacaciones y lo mismo, cosas por ese estilo. Depende mucho también el tipo de sociedad. Pero los escuchan, Víctor. Creo que en México nos falta mucho avanzar. ¿Perdón? Pero los escuchan. Aquí salen a las calles a protestar, hemos salido, y digo hemos porque sí lo he hecho, hemos salido a protestar por la inseguridad. Sí, claro. Y nadie nos oye, no hay respuesta. Es que la solución, la única solución que hay realmente, el único momento en el que el ciudadano puede hacer una presión suficiente y necesaria es en estos casos, es con el voto, sí. No hay de otra, ¿sí? Este es el momento, el único momento en 3 años o en 6 años que el ciudadano puede de alguna forma definir qué es lo que se va a definir, ¿sí? Si continuamos con este proceso de cambio que está proponiendo el gobierno de López Obrador, o
o no. Eso es lo que se va a decidir. Y en esa polarización que bien decía Marta, y coincido totalmente con ella, en que este es exactamente el tema, polarizar. No hemos escuchado propuestas porque las campañas están empezando hoy. Yo espero que de aquí en adelante empecemos a escuchar propuestas. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? Queremos seguridad, Paco. Queremos salud. Queremos una mejor economía. Esos tres principales factores en la encuesta, en el estudio de opinión que hizo Mega Noticias la semana pasada, antepasada, son los tres elementos que al ciudadano en general le interesan. Los demás no son tan importantes y de ahí esperemos que haya propuestas, pero la polarización nos puede hacer taparnos los ojos porque ¿qué es lo que no hay? No hay debate. Escuchamos al presidente descalificar todos los días a quienes piensan diferente. ¿Y qué ha hecho la oposición? La oposición no tiene propuesta. ¿Tú has escuchado alguna buena propuesta de esta alianza que hizo el PAN, el PRI y el PRD hasta el momento? Yo no he escuchado nada, ¿sí? Y los otros... Sí, en caso de Morena, pues es seguir sobre el proyecto de nación que tiene el presidente López Obrador. Entonces me parece que en medio de estos, fíjate, en Jalisco hay 13 partidos que están participando, 13, ¿sí? Entre los viejos y los nuevos. Sí, imagínate cómo se va a pulverizar de alguna forma el voto y a quién va a beneficiar. Pues a los que tengan de alguna forma el poder, y esto es lo que de alguna forma puede suceder tanto a nivel federal como a nivel estatal. Pero bueno, esto es exactamente nuestra realidad, una sociedad polarizada donde no hay debates, donde no te puedes sentar a platicar con Víctor o con Marta del tema. ¿Por qué? Porque inmediatamente te encrispas y ¿sabes qué? Es que no escuchas razones, no escuchamos razones, simplemente es estás conmigo o estás contra mí. Y eso de alguna forma nos tiene una sociedad muy complicada, muy difícil en la toma de decisiones. Y de ahí la importancia de que salgamos a votar la mayoría de los mexicanos para que sea robusta la decisión que de alguna forma se tome, ya sea continuar con este mismo proyecto, hablando de la Cámara de Diputados, ¿sí? O que le cueste un poco más de trabajo cuestionar, entrar a debate las decisiones que se vayan tomando desde el Ejecutivo, desde el Legislativo o incluso desde el Judicial. Así es, hacer valer nuestro derecho a votar el próximo 6 de junio. Hacemos una pausa y regresamos con más para opinar. Ya estamos de regreso con otro tema para opinar, el tema que nos ha llevado ya semanas estar desmenuzando poco a poco de todos los detalles que hay, y es el tema de la vacunación. Estamos, si no tengo mal el dato, aproximadamente a menos de una semana de concluirlo, al menos de concluir en el papel lo que sería la primera etapa de vacunación, y la verdad es que nos faltan todavía muchos adultos mayores por aplicarse al menos la primera dosis. Ya hay algunos de 2, pero bueno, mayoritariamente todavía faltan muchos de primera dosis, y ahora bueno, pues hay que hablar de estrategia. ¿Hay o no hay para la vacunación? En algunas entidades como la Ciudad de México podríamos decir que sí hay estrategia, de que está más ordenado de que cuando empezó, pero en otras entidades del país la situación es verdaderamente terrible. Hablar de los procesos de vacunación, las vacunas falsas, cuántas vacunas han llegado, cuántas van a llegar, cuáles serán las mejores, cuáles las que no sean más efectivas, y finalmente llegaremos al punto de la vacunación falsa, que este fin de semana, bueno, explotó específicamente con un video en el que se muestra que un hombre es vacunado, sí, le clavan la aguja, pero no se ve el movimiento del émbolo. Y ante los reclamos luego sale el video completo y efectivamente no se mueve el émbolo. No le aplicaron absolutamente nada. Y termina el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México esgrimiendo un comunicado en el que hablan de un error humano por cansancio. Yo tengo mis dudas, la verdad, pero quisiera conocer sus puntos de vista. Marta. Mire, yo difiero aquí cuando estabas diciendo que sí hay estrategia, que a lo mejor en la Ciudad de México sí la hay. No hay estrategia.
no hay estrategia ni a nivel federal ni a nivel local. ¿Por qué? Porque México depende de cuántas vacunas nos van llegando. Al principio había se anunció una supuesta estrategia en la que, como tú dices, de acuerdo al papel, casi ya tendría que estar vacunando a la población de entre 51 y 59 años, ya tendría que estar vacunada la población adulta mayor. Yo antes pondría a los médicos, que también hay muchísimos, incluso del sector público, que no están vacunados. Y que están protestando. Caso aparte merecen. Exacto, y caso aparte merecen los médicos del sector privado, que han sido ignorados en esta polarización del gobierno federal, han sido ignorados. Pero bueno, no hay estrategia porque no tenemos claridad de cuándo nos van a llegar las vacunas, con qué exactitud, de qué farmacéuticas, no hay claridad. A mí la verdad es que, híjole, leo a Marcelo Ebrard diciéndonos el viernes que teníamos 14 millones y medio de vacunas ya en México, híjole, y las presume como si fuera un gran logro. Sí es cierto que hay países que no tienen ninguna, pero México inició supuestas negociaciones, pagó supuestos contratos de acuerdo a las propias versiones que él mismo nos dio y que nos dio Marta Delgado y que nos dio Gatell, y etcétera, de muchas más. Pero esto no es lo peor, tenemos 14 millones y medio, ¿cuántas se han aplicado en México? Poquitito más de la mitad de esos 14 millones de dosis de vacunas. ¿Por qué? Porque viene un proceso electoral, es lo que dicen muchos, abriendo justamente el famoso sospechosismo que nos bautizó Santiago Krill. Pero bueno, sobre este tema de si hay estrategia, yo creo que no, porque dependemos de vacunas. Sí es cierto y hay que reconocer que Claudia Sheinbaum le atinó, supo planear el tema junto con los especialistas y le resultó muy bueno y se ha replicado el modelo de los macrocentros de vacunación, que sí hay que decirlo y hay que reconocerlo. En gran parte de ellos las cosas han funcionado muy bien, a excepción del viernes en la Gustavo Madero. Pero en general, una atinada estrategia o forma de vacunar del gobierno capitalino. Y sobre este tema rápido, para no comerme todo el tiempo, el tema de la vacunación falsa, son 4 casos, hay que decirlo. Sí es cierto que han sido millones de vacunados y hasta el momento se han evidenciado 4 casos en diferentes municipios del país. Está la Gustavo Madero, está Huixquiluca en el Estado de México, está Zacatecas y otro que ahorita se me escapa. Son 4 casos de vacunación falsa, como lo han titulado en las redes sociales, y que bueno, sí pudiéramos pensar que son errores humanos. Pudiéramos pensarlo porque cuántas horas están vacunando estos trabajadores de la salud constantemente. Aquí el tema es cuántos no hemos podido ver y cuánta gente se fue confiada a su casa creyendo que había recibido una vacuna y no la tiene. Estamos hablando de vidas que pudieran salvarse, porque si bien la vacuna no nos exime de tener COVID-19, sí nos exime de tener casos graves de COVID-19. Entonces creo que ahí es la gravedad. Me parece que error humano o no, debe haber una investigación, debe haber una regulación del gobierno a que le toque, sea el estatal, el federal, el municipal, para ver qué está pasando y una investigación. Creo que el pleito no debe ser con los ciudadanos que señalan el error o la equivocación o el delito o como cada quien lo quiera llamar. Creo que el gobierno nos debe transparencia y más en este tema, bueno, en todos, pero en este tema de salud estamos hablando de vidas. Me parece gravísimo que se ponga a pelear Claudia Sheinbaum con quien señala el asunto, ¿no? Sí, mejor que atiendan, ¿no? Que atiendan el tema. Yo en lo personal creo que no es un error, pero bueno, Raúl. A ver, en la mañana se le preguntó en la mañanera al presidente sobre el tema, ¿sí? Y lo mismo. La respuesta debería, pero pues es lo que uno piensa, debería ser, es vamos a investigar a fondo. Y no es que los medios de comunicación han difundido como nunca. Sí, a ver, es una vacuna falsa, por favor, que no la grabó un medio de comunicación, que la grabó el familiar del hombre que de alguna forma no fue vacunado, ¿sí? Y su mismo familiar, y ella ahí lo platica, qué fue lo que sucedió, reclamó y le pusieron la vacuna de verdad y ya, a ver. Eso me parece, pueden ser muchas. La verdad es que sería, híjole, Paco, pero la verdad es que yo no quiero pensar que sea algo
que a alguien adrede esté lucrando con las vacunas, que esté simulando y que se estén quedando con ellas para luego revenderlas, un mercado negro o algo. Yo definitivamente descarto que sea una estrategia de gobierno, no lo creo, totalmente. no habría por qué hacerlo, ¿sí? Pero sí creo en los errores y en malos personajes, en personajes que de alguna forma no estén convencidos de lo que están haciendo. Y me parece gravísimo que las autoridades traten de desviar la atención y no enfocarse a investigar exactamente qué ocurrió. A lo mejor hay un tráfico de vacunas no puestas, un mercado negro, ¿sí? Abusivos en nuestro Así país. es. Hay de todo, Raúl. Lo mismo funcionarios sí, desde luego. que se han vacunado cuando no les toca, no les corresponde, han vacunado a sus familias. Y bueno, tengo que hablar también en este caso, son enfermeros que, es mi teoría, ¿sí? Son enfermeros que dicen, a ver, si yo tengo un lote de 50, pues les quito uno que me va a servir para 5 de mi familia, lo hago y vacuno a mi familia. Eso es lo que yo pienso. No es un tema de gobierno, de autoridad. No, comparto contigo. No es así. Es un tema de cada persona y abusivos hay en todos lados, Víctor. Totalmente. No queda duda que está claro, ¿no? Para variar, el gobierno no maneja bien sus crisis. Tienen problemas para el manejo de crisis y la cuestión de la comunicación. Eso ya lo sabemos y es tiro por viaje. En cuanto a lo otro, sería injusto criticar al gobierno como hacerlo responsable de este error. Definitivamente, coincido con ustedes. En cuanto al error humano, bueno, aquí se presenta un poquito el problema que tenemos los periodistas, mi querido Paco, y coincido contigo. Luego uno piensa mal, dice, y vas a acertar. Yo más bien pienso que es el negocio de unos cuantos, pienso que más que un error humano, fue el negocio de unos cuantos que se quisieron pasar o se están pasando de listos y dicen, bueno, ¿qué tanto es tantito? Voy a distraer esta vacuna por acá, voy a distraer esta vacuna por allá, de manera aleatoria. Pero es muerte. Hago mi ronchita, lo meto en un mercado negro, vacuno a mi familia, no lo sé. Pero creo que sí hay algo de... Hay que investigar, definitivamente, ¿no? Porque, pues sí, finalmente al arca abierta, dicen el justo... ¿Cómo dice el dicho? El justo al arca abierta, el justo peca, ¿no? Entonces aquí estos señores pues tienen toda la capacidad para poder quedarse con las vacunas impunemente si lo quieren. No te escuchamos, Marta. No, era un comentario al margen de ahora sí que haya sido, como dicen por ahí, hay que investigar. Sí. Pero sí se tiene que investigar y se tiene que aclarar, transparentar. Comparto lo que dices, Marta, de que no hay estrategia. Yo hablaba de estrategia de aplicación, no de las vacunas. Las vacunas, pues ahí lo hemos coincidido mucho, no llegan. Y al no llegar es porque no hay estrategia. Pero bueno, esto tiene que transparentarse. Raúl. Déjame hacer un apunte nada más, ahorita, sí, porque Marta lo tocó, me parece muy acertado. Sí, se han colocado hasta el momento, sí, 8 millones de vacunas. Dice Ebrard que hay 14 millones, ¿no? Sí, o sea, tenemos, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se aplican? ¿Por qué no se está aplicando incluso en días santos? Paco, pero dice que no tienen en bodega. Por eso, o sea, seguimos de alguna forma, no hay una estrategia, hay improvisación. Algunos gobiernos han empezado a aprender porque se les permitió la intervención, como el caso de la Ciudad de México con Sheinbaum. En Jalisco parece que ya ya se convencieron porque los de la Secretaría de Bienestar no estaban convencidos de participar con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales. Ya se dieron cuenta que es importante y necesario y parece que empieza a caminar un poquito mejor ya la vacunación. Parece que hemos aprendido, pero es un claro ejemplo de que no hay estrategia, de que hay improvisación y que no hay ese plan que todo el mundo se refiere al Plan Nacional de Vacunación. ¿Ya lo buscaron? Yo ya lo busqué en el portal de Gobierno Federal. El Plan Nacional de Vacunación es el mismo publicado del 11 de enero, que dice que primero va el personal médico, luego el personal mayores de 60 años. Sí, no están los maestros de Chiapas. Dice el gobierno que no ha cambiado, Raúl. Dice el gobierno federal que no ha cambiado, lo ha dicho Gatell en varias de las conferencias de la noche, que no ha cambiado, por eso no han presentado otra.
Entonces cambiado? ¿por qué? O sea, nadie sabe, por eso pasan estos errores, porque no hay protocolos claros, porque la gente no sabe. A veces es con apellido, a veces no es con apellido, a veces vete a formar, regístrate en la plataforma, sí, siempre sí, anótate porque sí se va a utilizar, que no, que ya no se va a utilizar, mejor vete a hacer fila. O sea, a ver, esto es lamentable. Qué bueno que están fluyendo las vacunas, sí, pero no hay algo claro en una estrategia de vacunación como debería de serlo, sí, y los meses que hemos tenido de aprendizaje no hemos aprendido nada, ¿eh? Bueno, aquí para rematar, sin duda importante lo que acabas de mencionar, Raúl, no le hagan como, y eso es para nuestro auditorio, no le hagan como Paco Ramírez, ¿sí? Usted tiene que checar muy bien la ampolletita donde viene el líquido de la vacuna. Vea usted que la vacuna extraen el líquido y lo ponen en la jeringa. Cheque que se lo pongan, que efectivamente el émbolo baje, ¿sí? Y entonces sí se sentirá usted absolutamente seguro de que le pusieron la vacuna. Tú eres de los que te volteas al otro lado. Sí, así es. 10 segundos de valentía, Paco, 10 segundos de valentía. Que conste que no dije, no quiero que le hagan a Raúl Frías o al Paco Ramírez, que conste, ¿eh? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Bueno, pues ahí tiene usted, no podían faltar evidentemente estos temas de la jeringa vacía, pero bueno, agradecerlos como siempre, Marta, Raúl, Víctor Hugo, muchas gracias. Un placer, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Víctor, gracias. Pero sobre todo, gracias Paco, Marta. Gracias a usted que nos permitió estar unos minutitos con la opinión y el debate y usted se quede con la mejor decisión.